Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorandos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra cuarta y última cápsula informativa, en donde vamos a desarrollar el tema la estructura del modelo de análisis. En este, de manera muy puntual, pues vamos a identificar cómo se debe llevar a cabo una forma de elaboración de un proceso de investigación, cuáles son los elementos que debe contener, cómo poder validar un dicho, cómo poder desacreditar, qué elementos se deben de tomar en consideración para luego entonces poder ofertarlos a nuestros lectores y de manera conjunta, bueno, pues los pasos o la estructura tal cual para poder nosotros recabar información, plantear una información y a su vez transmitir esa información. Por ello, cuando hablamos dentro de la estructura del modelo de análisis, vemos que el modelo de análisis trata de dar respuestas. ¿A qué? Bueno, pues a todas aquellas problemáticas que en un momento dado pues se están suscitando y que son el objeto de estudio o el objeto del por qué nosotros vamos a realizar este proceso de investigación, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se trata específicamente es realizar tanto los conceptos, plantear las hipótesis, ¿no? Que de manera inmediata pues van a dar respuestas a la serie de interrogantes que se suscitan, ¿no? Porque recordemos cuando existe un problema, luego entonces empezamos a cuestionar el porqué del problema para que a partir de la recopilación de información, del análisis y demás, empecemos a formular las probables respuestas. Esto no significa que nada más podamos tener una respuesta certera o en su defecto que tengamos n cantidades de respuestas, sino que las respuestas sean certeras y sean acorde a lo que nosotros estamos cuestionándonos, ¿no? Por eso se dice que estos conceptos o que estas hipótesis se van a articular de un modo directo y que van a tener una relación o una reciprocidad entre sí. ¿Para qué? Para que al momento de que conjuntemos todas estas interrogantes y también conjuntemos todas aquellas respuestas, pues van a ir encaminadas hacia un mismo resultado, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de manera específica de la conceptualización o de la estructuración de los conceptos que constituyen un modelo de análisis, vemos que tiene como eje central dar una respuesta real, no únicamente certera, sino también real de los hechos que están motivando nuestra interrogante. Por ello, bueno, vemos que es importante, como comentábamos en la sesión, en la cápsula informativa pasada, plantearlo a través de métodos cualitativos, cuantitativos o en su defecto también que sean mixtos. ¿Por qué? Porque toda la información que tengamos, alguna o mucha de esta va a ser verídica o va a ser verdadera y otras tantas pues va a ser inoficiosa o por el contrario, ¿no? Va a ser carente de toda la certeza como tal. Entonces, aquí vemos que al hablar de la conceptualización de la estructura de los modelos específicos, bueno, vamos a recabar todos aspectos de la realidad y que en este sentido, bueno, nos van a permitir validar información y luego entonces desechar toda aquella que no nos vaya a abonar en nuestro proceso de investigación. Por ello, cuando hablamos de la estructuración, es como hablar de un sinónimo de selección, ¿no? Es decir, de poder validar, de poder decir, esta información me es útil y esta simplemente carece de un significado. La estructuración vemos que puede comprenderse desde distintas dimensiones. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos hace rato o en la cápsula informativa anterior, existen diferentes tipos de dimensiones, ¿no? Y cada una va a ir enfocada a obtener un tipo de respuesta, como por ejemplo las dimensiones de investigación. ¿Hacia dónde va direccionado mi proceso de investigación? ¿A qué sector de la población yo quiero incidir? ¿Qué información o qué tipo de información voy a buscar, ¿no? Ejemplo, si va a ir dirigido a qué población a nivel primaria, secundaria, bachillerato, nivel superior, a nivel posgrado, porque así va a ser también la exigencia en cuanto al tipo de tecnicismos a utilizar, el tipo de material a emplear, el lenguaje a utilizar, las fuentes de investigación, etcétera. Entonces, vamos diseñando el proceso de acumulación de información y luego entonces cuando vemos el diseño de la estructura, cómo lo vamos a plantear, ¿no? Y así te puedo decir n cantidad de dimensiones
situaciones que van a ir desencadenándose a partir de esta hipótesis. Por ello, cuando hablamos también de estos conceptos en cuanto a la estructura, pues también vemos que se construyen o que se empiezan a construir porque se dice de una manera empírica, porque recordemos que las hipótesis son eso, ¿no? Una respuesta inmediata ante una problemática planteada o en este sentido, lo que de manera nata tú puedes emitir un resultado, pero esto no significa que sea una cuestión validada, sino que, repito, algo inmediato, que tiene que pasar por un proceso de validación, ya sea a través de métodos científicos, sistemáticos, fenomenológicos, dialécticos, discursivos, entre otros, para que luego entonces podamos ir obteniendo esta veracidad de nuestro dicho, ¿no? Entonces vemos que esta cuestión que emana de una cuestión empírica, de algo que quizá ni siquiera ha sido objeto de validación, luego a partir de las observaciones directas, de la información que se recaba, de todos estos conceptos sistemáticos que en un momento dado vamos a obtener, partimos de este razonamiento empírico para luego entonces dar un razonamiento abstracto y en ese mismo sentido un razonamiento científico, algo que va pasando por este proceso evolutivo para que luego entonces como final obtengamos una ya sea validación de la hipótesis primaria, es decir, que estamos en lo correcto, pero fundado en determinados elementos, o por el contrario, a partir de estos elementos que se obtuvieron una vez realizado el proceso de investigación, desechamos la hipótesis primaria y reestructuramos nuestro dicho. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tenía nada que ver los elementos con los que yo fundaba y motivaba mi acción, ¿verdad? Por ello, repito, es esta forma conjunta de poder validar nuestra información. Por ello se dice que emana o que parte de una hipótesis, de una respuesta inmediata. Ya tengo mis planteamientos del problema, emito una hipótesis, la hipótesis es sometida a un proceso de validación para luego entonces acreditar o desacreditar este dicho y después empezar a recabar todos aquellos elementos que le van a dar sentido a, repito, la hipótesis. Por ello, cuando hablamos de la hipótesis, vemos que es esta proposición que se anticipa a una relación entre dos o más términos o dos o más resultados o dos o más respuestas que emanan de una interrogante, independientemente del tema que se trate. Por ello, vemos que también existen diferentes tipos de proposiciones que pueden ser desde una proposición provisional, ¿no? Que es algo que, repito, es de manera inmediata, que emana de un dicho y que tiene que ser objeto de verificación y que esta hipótesis deberá confrontarse, deberá realizarse a través de un proceso de investigación, partir de la observación, llegar a una verificación y también en un momento dado, pues llegar a un resultado, ¿no? Por tanto, vemos que cuando hablamos de estos conceptos básicos y de formulación de hipótesis principales dentro de la investigación, es necesario para que podamos partir de esto tomar en cuenta diferentes supuestos. Primero, cuestionarnos acerca de la hipótesis, es decir, identificar hacia dónde quiero redireccionar mi proceso de investigación, porque quizá tengo un tema, pero no aterrizo qué necesito de ese tema o hacia dónde voy a emitir mi proceso de investigación. Entonces, a partir de estas interrogantes, queda establecido cómo voy a partir dentro de mi proceso de investigación, cómo van a existir todas estas correcciones, hacia dónde voy a explorar mi campo de investigación y en ese mismo sentido voy a la segunda, al segundo supuesto, ¿no? ¿Cuáles van a ser las formas o las etapas en cómo voy a desarrollar este trabajo de investigación, ¿no? Por ello se dice que se consta de elementos o de etapas que sí o sí tengo que tener estructuradas para luego entonces no alterar o no desacreditar mi información. Ejemplo, si mi hipótesis o la forma de explorar, primero voy a partir de técnicas documentales, entonces ya tengo mi pregunta, luego entonces me hago a llegar de todo el proceso de investigación o de recopilación de datos, pero a partir de fuentes, ya sea de libros, ya sea de revistas, ya sea de una página fidedigna a través de una plataforma virtual, no lo sé, pero repito que mi fuente sea documental, palpable. O por el contrario, si quiero, en lugar de la etapa de una técnica documental, quiero utilizar una técnica de campo, que es aquella en donde me tengo que apersonar a determinados lugares, ya sea para realizar una encuesta, para realizar una entrevista, etcétera. ¿Por qué? Porque necesito obtener información, pero de primera mano, de donde se están suscitando los hechos. Bueno,
También vemos que es otra de las técnicas que pueden tomarse en consideración para hacerme llegar de información, pero repito, tengo que tener un orden estructural para que no pueda alterar mi proceso de obtención de información y en ese mismo sentido pueda ir teniendo un hilo conductor, ¿no? Ahí estamos hablando pues de lo que comentábamos del método sistemático, el orden recurrente que tiene que tener en ese mismo sentido un antes, un durante y un después para que al final pues esto me vaya redireccionando hacia un resultado, ¿no? Que me va a dar respuesta a las hipótesis primarias. Puede existir una sola hipótesis o pueden existir muchas hipótesis. No es algo medible o algo especificado que puede ser una, no, puede ser diferentes tipos de hipótesis, claro está, debemos acotar lo más que se pueda para no desviar las probables respuestas y que dentro de tantas hipótesis no lleguemos al resultado deseado, ¿no? Sino que todas ellas, repito, vayan enfocados hacia un mismo fin. Después, bueno, viene la consulta en autorías, es decir, a través de un método discursivo, ya tengo determinada información, ahora, ¿cómo decir cuál es la información correcta? ¿Cómo empezar a determinar este autor tiene estos elementos que son los que van a soportar mi resultado? Entonces, es a través del método discursivo donde yo voy a confrontar determinados autores para que luego entonces en un resultado final yo pueda decir, bueno, este autor refiere esto y esto y esto, el otro autor esto y esto y esto, ambos compactan en este mismo sentido o difiero de tal y tal por estas razones, ¿no? Pero que debo de tener fuentes confiables para que la información que yo vierta en un final pues sea aquella que encuadre con lo que yo en un principio me estoy cuestionando. Después viene que se debe de vigilar la coherencia dentro del modelo de análisis, es decir, que existe una conexidad entre lo que estoy tratando de decir con todo aquello que en un momento dado estoy soportando mediante mis fuentes, pero también un lenguaje claro. Por ello decíamos un diseño de investigación, ¿no? ¿Hacia qué público quiero redireccionar mi información o mi investigación para que en ese mismo sentido utilice un lenguaje acorde al público en el que quiero incidir, ¿no? También dice que no se busque en ese mismo sentido donde no existan fuentes o elementos que puedan obtener una validación. Es decir, si yo ya sé que determinada información yo la voy a tener de esta fuente, pues entonces debo evitar tener alguna dilación o buscar fuentes externas que lejos de abonar a mi proceso de investigación me generen otra serie de cuestionamientos. Bueno, apreciables doctores, estos y otros temas son los que también de manera muy puntual vamos a continuar analizando tanto dentro de nuestras sesiones virtuales como también dentro de nuestras cápsulas informativas. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.